los que debemos estar con la sesión. Comenzamos haciendo una remembranza de todo lo que estuvimos observando durante nuestra última clase. Estuvimos analizando principalmente las diversas modificaciones que sufrió tanto la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley de Amparo. Dentro de los aspectos a destacar mencionábamos es la modificación del artículo 94 constitucional, donde durante el primer párrafo de dicho dispositivo constitucional se modifica su redacción y se menciona que el Poder Judicial de la Federación estará integrado ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales que vienen a sustituir en su función a los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación que vienen a sustituir en sus funciones a los tribunales unitarios de circuito, así como por los juzgados de distrito. Se constitucionaliza esta cuestión de los acuerdos generales que emita tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en pleno, como los acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual ha sido bastante criticado por las cuestiones que mencionamos, donde se pudieran vulnerar derechos humanos. Sin embargo, al constitucionalizarse los denominados acuerdos, pues prácticamente serían inatacables a través de cualquier recurso o medio de impugnación. Hablábamos que estos plenos regionales, al sustituir a los plenos de circuito, lo que se busca es ampliar la competencia territorial de los plenos de circuito, dado que estos van a estar compuestos por diversos circuitos, y quien se va a encargar de determinar cuántos y cuáles circuitos pertenecen a un pleno regional, pues va a ser el Consejo de la Judicatura Federal, precisamente mediante acuerdos generales. Mencionábamos que se acotaba, o más bien se acotó, esta cuestión de el amparo directo en revisión, es decir, en segunda instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anteriormente ya habíamos analizado en la asignatura precisamente de estructura del Poder Judicial de la Federación que para que procediera el amparo directo en revisión necesariamente se tenían que dar ciertos requisitos. Uno de ellos es que se tratara de la interpretación directa de un precepto constitucional, que se tratara de violación a un tratado internacional que reconozca derechos humanos que sean reconocidos por el Estado mexicano, pero además debe ser un asunto de trascendencia. Se acota esta situación dado que se le da una facultad discrecional a la Suprema Corte, y ahora se nos agrega la cuestión de que es de carácter excepcional, es decir, si antes era difícil que prosperara, o más bien que le dieran entrada a nuestro recurso de revisión en amparo directo, pues ahora va a ser casi prácticamente imposible, porque queda a discreción de la Suprema Corte si nuestro asunto es excepcional como para llevarlo ante una segunda instancia, ante nuestro máximo tribunal. Y además las determinaciones que emita, por ejemplo en este caso el presidente de la Corte, es inatacable, es decir, ya no podemos impugnar la no admisión del recurso de revisión en vía de amparo directo. Anteriormente sí podíamos promover el recurso de reclamación, sin embargo a partir de la reforma en comento se vuelve improcedente. Entonces en este caso ya no tenemos mecanismo de defensa alguna contra la inadmisión del recurso de revisión. Dentro de la exposición de motivos se nos explica que se modifica la redacción de algunos artículos de la ley orgánica
del Poder Judicial de la Federación, a efecto de aclarar en qué casos debe conocer el Pleno de la Corte y en qué casos deben conocer las salas. Sin embargo, cuando analizamos ya el texto de los artículos que fueron modificados en la ley orgánica, pues encontramos que lejos de aclararse nos dejó un gran vacío. Creo que eran mucho más claros el artículo 10 y el artículo 21 de la ya modificada ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que el artículo 10 nos hacía referencia a que el Pleno de la Corte iba a conocer del recurso de revisión en amparo directo cuando se estuviera impugnando una norma de carácter general, en este caso en particular una ley federal, una ley local o de la Ciudad de México, y las salas iban a conocer cuando lo que se estuviese impugnando fuera un reglamento federal o un reglamento local. Ahora queda ahí un hueco, un vacío, dado que solamente se refiere, ambos preceptos hablan del recurso de revisión en amparo directo, tratándose de normas generales. Entonces no sabemos como tal en qué casos va a conocer el Pleno de la Corte y en qué casos conocerán las salas. Sin embargo, como lo señala el artículo 94, pues será entonces la propia Corte, a través del Pleno, quien determine en qué casos va a conocer el Pleno y en qué casos van a conocer las salas. Mencionábamos también entonces que se sustituye en sus funciones a los a los tribunales unitarios de circuito, para ser sustituidos en este caso por los tribunales colegiados de apelación, y lo que se busca ahora es que sus decisiones ya no sean de forma unitaria sino de manera colegiada. Eso de alguna manera me parece acertado. Sin embargo, pues no podemos perder de vista el trasfondo político que tiene toda esta reforma, y que de alguna manera nos tiene con mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos el camino que va a tomar México, dado que cada vez es más obvio las intenciones que tiene el Ejecutivo con todas estas modificaciones que ha venido realizando a la Constitución, y en el sentido de que si nadie resuelve como él quiere, pues todo lo quiere resolver con reformas constitucionales y reformas a las diversas normas secundarias. Ya ven que amenazó que si el INE y el Tribunal Electoral no resolvían lo relativo a las candidaturas que se le cancelaron ahí a algunos de los representantes de Morena, pues iba a reformar la Constitución. Lo mismo, por ahí vi una entrevista de sus mañaneras donde se ve claramente pues que seleccionan a qué personas son a las que les van a permitir hacer las preguntas, y una pregunta ahí ya un poco direccionada en el sentido de que si los ministros de la Corte no declaraban constitucional esta cuestión de la reforma o este transitorio que de forma extraordinaria apareció, donde se prolonga el mandato del presidente de la Corte y a su vez del Consejo de la Judicatura, esos jueces eran corruptos, ¿no? Obviamente él contesta en ese sentido que efectivamente pues serían jueces que de alguna manera están impidiendo, ¿no?, esta cuestión de la aplicación de la reforma, y por ende son jueces corruptos. Entonces todo aquel que piense de manera distinta a él pues es corrupto, ¿no? Y de alguna manera pues creo que no estamos de acuerdo. Afortunadamente veo que ya son varios los que se están haciendo manifestaciones en ese sentido. Desgraciadamente también pues las masas siguen pensando lo contrario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien. No hay pregunta, doctor, pero sí tengo una curiosidad. Sí. En relación a lo que está exponiendo.
no sé si por parte de la barra de abogados o algún otro similar, alguna asociación civil de abogados, pues se ha pronunciado en relación a estas modificaciones, o qué podemos hacer como profesionistas, porque realmente algunas modificaciones sí son atinadas, como lo que acabo de mencionar, pero otras pues no son tan funcionales o no queda muy claro. Gracias. Sí, ha habido pronunciamiento por diversos colegios de abogados. Obviamente se han manifestado en desacuerdo, sobre todo con esta cuestión de la ampliación del mandato del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, y lo que la mayoría de los expertos de alguna manera consideran que pretende el Ejecutivo Federal es que una vez que termine su mandato, él pretende extender el mismo a través de una reforma, y como ya va a haber un precedente, recordemos que ya no vamos a requerir, tratándose del Pleno de la Corte, de 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido, sino de una sola resolución, es que la Corte declare constitucional dicho transitorio, y entonces ya tenemos una jurisprudencia por precedente que pudiera ayudarle a blindar esta modificación que a futuro pudiera presentar el Ejecutivo para ampliar su mandato. Pudiera decir que él la va a ampliar por 2, 4 o hasta 6 años más y someterlo a discusión ante la Suprema Corte, y como ya hay un precedente, pues se declare obviamente constitucional. De alguna manera también he escuchado por ahí a la doctora Liz Padilla, pues que él de alguna manera ya está blindando, él está yendo más allá de las elecciones. Es obvio que ya no es del agrado de muchas personas la forma en cómo está administrando al país, y en ese sentido pues pudieran perder la mayoría. Sin embargo, ellos están yendo más allá, ya están asegurando o blindando todas sus reformas estructurales para poder prolongar por un tiempo más su administración. Pero realmente lo vamos a saber una vez que culmine, ¿no? Su administración de 6 años, y su verdadera intención es esto que estamos presumiendo. Pero al menos hasta ahora es lo que nos permite vislumbrar, ¿no? Porque ahora quiere que todos los jueces resuelvan a su capricho, y si no lo hacen como él quiere, pues entonces ahora los tienen que investigar y son corruptos. Pero todo aquel que le aplaude o que resuelve como él quiere, pues entonces es bienvenido en su administración. No sé si quiera comentar algo más. Estas reformas fueron, ¿no será con miras a que se reelija otra vez el presidente? Es lo que aparentemente podemos vislumbrar con todo lo que sus manifestaciones, sobre todo porque no sé si lo estén asesorando o no, pero como es una persona, vamos a decir, como bipolar, de repente no controla lo que dice, y entonces le hace una pregunta, se molesta y se manifiesta, y pues nos externa, ¿no? Muchas cuestiones que a lo mejor él no debería externar para generarnos incertidumbre, ¿no? Pero esto de que digas que vas a hacer modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias porque el INE y el Tribunal Electoral no resolvieron como tú pretendías en relación a esta cuestión de la cancelación de las candidaturas de Morena, pues es una clara manifestación, ¿no? de que dices: yo soy el señor poderoso, yo decido quién y no, vamos a decir, es bueno para mi proyecto de nación, y quiénes serían los enemigos. Y nos queda claro que vamos a ser enemigos todos aquellos que no compartamos sus puntos de vista o la forma en cómo está administrando al país. Entonces posiblemente esté buscando
si no reelegirse, sí ampliar su mandato. Bien, ahora, dentro de las cuestiones también que considero importantes y que estuvimos analizando es lo relativo a la jurisprudencia y las formas en cómo se integra la misma. Mencionábamos que tradicionalmente se dice en la doctrina que el vocablo jurisprudencia implica una ciencia jurídica, es decir, un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Sin embargo, para efectos del derecho mexicano, la jurisprudencia hasta hoy y antes de la reforma constitucional en materia judicial, publicada, ya lo saben, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, estuvo y está constituida no solo por un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, sino más bien por las tesis de los tribunales de la Federación que emitan por conducto de sus tribunales. En este caso estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, ahora plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, y que son declaradas como obligatorias en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, así como 215 a 230 de la Ley de Amparo y 41 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y también recordemos que siguen constituyendo jurisprudencia las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Aquí hace referencia el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se diga que la jurisprudencia es y ha sido, por tanto, una herramienta que facilita la labor de los juzgadores para resolver determinadas cuestiones jurídicas que se encuentran preestablecidas en estas determinaciones, y lo cual de alguna manera contribuye a lograr una justicia imparcial, pronta y expedita, a fin de dotar de certeza jurídica a los gobernados, ya que nos permite anticipar la solución que habrá de darse a las controversias que son planteadas ante los tribunales de la Federación. Nosotros de alguna manera podíamos adelantarnos a la forma en cómo se iba a resolver un determinado asunto cuando encontrábamos, por ejemplo, una jurisprudencia por reiteración de criterios, es decir, 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido por parte del Pleno de la Corte. Pues sabíamos que los demás tribunales de menor rango estaban obligados a observarla, y ya teníamos cierta certeza jurídica en relación a cómo se iba a resolver nuestro asunto. Sin embargo, con esta reforma sabemos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no puede emitir jurisprudencia a través de reiteración de criterios, sino que ahora lo va a hacer a través de la denominada jurisprudencia por precedentes, donde bastará con una sola sentencia para que ésta alcance el valor de jurisprudencia, siempre y cuando sea aprobada, tratándose del Pleno, por 8 ministros y tratándose de las salas por 4 ministros. Entonces, de alguna manera, ya no tenemos la seguridad de cómo se va a resolver un asunto, y sobre todo por esta cuestión de que si no se resuelve en un determinado sentido, pues el presidente es muy reiterativo en la cuestión de que son corruptos y se les debe investigar, y entonces ahora deben resolver a capricho del Ejecutivo Federal, si no van a ser sujetos de una persecución política. Vamos a hablar de manera abierta, y entonces pues ya no tenemos esa certeza o esa seguridad jurídica que nos dotaba
la jurisprudencia. Y precisamente pues todas estas reformas estructurales, como lo estamos comentando, violentan al artículo 94 y 100 de la Constitución Federal, pues de dichos dispositivos se desprende que la idea que tenía en su momento el constituyente es que el presidente de la Suprema Corte llevara a cabo su administración entre la mitad de un periodo presidencial y del otro, a efectos de que no se inclinara hacia los intereses del Ejecutivo Federal. Sin embargo, cuando se prolonga prácticamente hasta que finalice el sexenio del actual Ejecutivo Federal, pues ya se presta de cierta manera a que nosotros presumamos que hay ciertos intereses y que todas estas reformas estructurales en su momento, cuando sean discutidas por el Pleno, ya sea a través de los amparos que promuevan los gobernados o bien las acciones de inconstitucionalidad que en su momento promuevan los partidos de oposición o los organismos de derechos humanos, pues ya de alguna manera esté encaminado, ¿no?, la forma en cómo se van a resolver estas acciones de inconstitucionalidad y se declare constitucional algunas cuestiones que en estricto derecho sí violentan la Constitución, ¿no? Entonces este es el riesgo que de alguna manera corremos con estas modificaciones que se han venido suscitando. Ahora bien, retomando un poco de lo que estuvimos analizando la sesión anterior y en relación a los órganos encargados de emitir la jurisprudencia, entonces, aún y con la reforma que estamos analizando, los únicos órganos facultados para emitir jurisprudencia siguen siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea actuando en pleno o en salas, los ahora plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Ahora, en relación a las formas de emitirse la jurisprudencia en México, hasta antes de la reforma del 11 de marzo de 2021, la jurisprudencia se podía emitir a través de las siguientes formas de creación. Teníamos en primera instancia lo que era la jurisprudencia por reiteración de tesis o de criterios. Estas eran las resoluciones que emitían tanto el Pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito cuando sustentaban un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, y resueltas en diferentes sesiones, desde luego aprobadas con la votación exigida por la ley de amparo. Es decir, tratándose del Pleno se requería de una mayoría de cuando menos 8 votos. En cuanto a la sala se requería de una votación de por lo menos 4 votos, y por lo que se refiere a los tribunales colegiados de circuito, la votación tenía que ser unánime. Esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 222 a 224 de la ley de amparo, los cuales ya fueron modificados a partir de esta reforma que estamos analizando. Luego teníamos lo que era la jurisprudencia por contradicción de tesis, que esta va a ser sustituida, lo comentábamos en la sesión anterior, por la jurisprudencia por contradicción de criterios. Dentro de la exposición de motivos de la reforma en comento, se nos menciona que es más correcto hablar de criterios y no de tesis, porque como tal, pues las tesis aisladas no son jurisprudencia, son simplemente determinaciones aisladas, y para no entrar en confusión, si estamos hablando de una jurisprudencia o de una tesis, se decidió modificar el texto de la ley de amparo, y igual también de la Constitución, y hablar ahora entonces de contradicción de criterios, el cual es un concepto un poco más amplio. Y entonces, ¿qué era la jurisprudencia por contradicción de tesis? Es la que establecían
al resolver ya sea el pleno de la Corte los criterios discrepantes entre las salas de la propia Suprema Corte, los que emitían las salas para resolver los criterios discrepantes entre los plenos de circuito, así como los que se emitían en los conflictos existentes entre los plenos de circuito y algún tribunal colegiado de circuito del respectivo circuito, o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Esto desde luego en términos de lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Amparo. Esta forma de emitirse la jurisprudencia, como les comento, en esencia seguirá prevaleciendo en México, pero cambia su denominación. Ya no le vamos a llamar jurisprudencia por contradicción de tesis, sino ahora le vamos a llamar jurisprudencia por contradicción de criterios, y ya no la va a poder emitir ni el Pleno ni las salas de la Corte. Los únicos órganos que podrán emitir jurisprudencia por contradicción de criterios precisamente van a ser, no me hagan caso, la contradicción de criterios sí la van a seguir emitiendo. Lo que no van a poder emitir el Pleno de la Corte es jurisprudencia por reiteración de criterios, pero sí van a poder emitir jurisprudencia por contradicción de criterios. Entonces, ¿quién va a poder emitirla? El Pleno, las salas y los plenos regionales. El Pleno para resolver los criterios discrepantes entre las salas por supuesto para resolver los criterios discrepantes entre los plenos de circuito o entre los plenos y algunos de los tribunales colegiados miembros de ese circuito. Y los plenos de circuito, obviamente, para resolver los criterios discrepantes entre los tribunales colegiados de circuito. Lo que sí ya no va a poder emitir la Corte es jurisprudencia por por reiteración de criterios, en virtud de que esta va a ser sustituida por la jurisprudencia por precedentes. Ahora, en tercer lugar teníamos lo que era la jurisprudencia por sustitución. ¿Qué era la jurisprudencia por sustitución? Esta constituía en la jurisprudencia por reiteración o contradicción de tesis que establecían tanto el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, para sustituir la jurisprudencia previamente emitida, pero sustentada en un nuevo criterio, el cual pues ya no resultaba compatible total o parcialmente con un criterio anterior, y por ende era necesario emitir un criterio nuevo más acorde con una determinada situación que se estuviese viviendo en un determinado momento en el derecho vigente. Sin embargo, esta forma de emitirse la jurisprudencia ha sido derogada de la Ley de Amparo. Estaba contemplada en el artículo 230 de la Ley de Amparo. Al ser derogado dicho precepto, pues desaparece esta forma de emitirse la jurisprudencia. Entonces ya los tribunales no podrán emitir jurisprudencia por sustitución. Y finalmente constituían y seguirán constituyendo jurisprudencia las sentencias que emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales a que hace referencia el artículo 105 de la Constitución Federal. Recordemos que las acciones de inconstitucionalidad se refieren a los procedimientos que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a efecto de que se resuelva sobre una posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia norma fundamental. Estas se ejercen por conducto de los órganos políticos. Aquí hacen referencia a los artículos, en este caso, el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal. ¿Y cuáles son esos órganos? Por ejemplo, las fracciones legislativas minoritarias que no estuvieron de acuerdo con la aprobación de una ley. Es decir, el artículo 105 en su fracción segunda nos señala que por lo menos deben ser el 33% de los senadores o diputados que se opusieron a la reforma cuando se discutió y se aprobó, por lo que tiene por finalidad invalidar la ley que se considera se opone a la Constitución. Obviamente también podrá ser promovida por los órganos defensores de los derechos humanos, ya sea federal o de las entidades federativas, y todos los órganos públicos a los que hace referencia el artículo 105, fracción segunda de nuestra norma fundamental. ¿Esto qué implica? Que los gobernados no podemos hacer uso de este mecanismo de control constitucional. Para eso nosotros tenemos al juicio de amparo, y en específico al juicio de amparo indirecto contra normas generales. Y precisamente ahorita retomando un poco en relación a todas estas reformas que se han venido suscitando y relativo en específico a esta reforma en materia de telecomunicaciones y la obligación que ahora tenemos de aportar nuestros datos biométricos, yo les comenté en la sesión anterior que desde mi punto de vista no era correcto promover el amparo indirecto en estos momentos, dado que no estamos en presencia de una norma de carácter autoaplicativo, sino propiamente ante una norma de carácter heteroaplicativo. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente requiere de un primer acto de aplicación para causar una afectación a mis derechos humanos. Entonces, en ese sentido, considero correcto el actuar del juez de distrito en materia de competencia económica, al no admitir las demandas de amparo que promovieron algunos quejosos, dado que en primer lugar estamos en presencia de un acto futuro, ¿sí? Y que si bien es cierto, de acuerdo a los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, no es una causa indudable y notoria de improcedencia, sí sabemos que finalmente al llevarse a cabo la audiencia constitucional pudiera sobrevenir una causal de improcedencia y por ende de sobreseimiento, porque vamos a ser honestos, si en determinado caso, porque finalmente somos abogados y nos va a tocar representar a veces los intereses de una o de las otras partes, si yo fuese el titular de la unidad de defensa jurídica de la autoridad responsable, pues obviamente voy a contestar en el sentido de que no existe el acto reclamado, en virtud de que estamos hablando de un acto futuro, donde incluso en los artículos transitorios de la ley en cuestión se menciona que se le otorga a las compañías de teléfono celular un plazo de hasta 2 años. ¿Para qué? Para que se alleguen de los instrumentos, ¿no? Para poder hacer el acopio de nuestras huellas dactilares, el iris, la fotografía. Es obvio que actualmente las compañías celulares no cuentan con esa tecnología, para eso se les dio el plazo de 2 años. Luego entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de sus compañías celulares ya les pidió estos datos biométricos o ya les canceló su línea telefónica? No. Seguramente todos me van a decir que no, y es precisamente porque todavía no cuentan con los instrumentos para hacer efectiva estas modificaciones. Entonces estamos hablando de que no existe el acto reclamado. Consecuentemente, de acuerdo a lo que nos señala el artículo 61 de la ley de amparo, ahorita no recuerdo bien la fracción, la analizamos, tendría que venir una causa de improcedencia y por ende
de sobreseimiento del juicio de amparo. Entonces, de alguna manera, pues ya sabemos cómo se van a resolver esos asuntos. Entonces, por eso es importante distinguir primero qué es una norma general, dos, cuando hablamos de normas autoaplicativas y cuando hablamos de normas heteroaplicativas. Ahorita los amparos que están prosperando de alguna manera son precisamente los amparos que están promoviendo aquellas personas que se dedican a prestar este servicio de los que te venden teléfonos celulares, porque de alguna manera sí hay una afectación directa a ellos, porque con su sola entrada en vigor sí se les obliga a comenzar a recabar los datos biométricos. Pero en el caso de nosotros todavía no podemos hablar del primer acto de aplicación. Entonces, nosotros somos abogados, no nos podemos dejar engañar por lo que dicen estas personas pseudoabogados, que vamos a ser sinceros, son deshonestos y que empiezan a presionar a los gobernados que no conocen de derecho de que solamente tiene 60 días para promover el juicio de amparo. Incluso por ahí estoy agregado a varios grupos de abogados y comenzaron a hacer comentarios en el sentido, ofrecer su servicio. Y acuérdense que solamente tiene 60 días para promover el amparo. No tenemos 60 días. Ni siquiera se ha dado el primer acto de aplicación. Es más, si nos vamos a las reglas de la propia ley de amparo, pues vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, no necesitamos escuchar la opinión de un experto. Se supone que somos doctos en derecho y analizando lo que refiere la ley de amparo, pues vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, me voy a permitir, aunque me estoy desviando un poco del tema, creo que está relacionado, ¿no?, finalmente con todas estas reformas. Y ¿por qué no estoy obligado a promover el amparo precisamente dentro de este periodo? Quien tiene 30 días, para promover el amparo, ¿quién es? No el amparo, para promover la acción de inconstitucionalidad. Precisamente son los órganos políticos a los que hace referencia el artículo 105 constitucional. Pero en el caso de nosotros, vamos a ver, tendríamos que empezar por analizar lo que refiere el artículo 17 de la ley de amparo, que, si recuerdan, me habla de los plazos. El plazo genérico, acuérdense, para promover el amparo será de 15 días, ¿verdad? Salvo las excepciones que me establece el propio dispositivo. Y entonces me dice la fracción primera: cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, será de 30 días. ¿Sí? Es decir, una norma autoaplicativa, recordemos, es aquella que por su sola entrada en vigor me causa un perjuicio, una afectación a mi esfera jurídica y por ende violenta mis derechos humanos. Mientras que una norma de carácter heteroaplicativo requiere de un primer acto de aplicación. Ahora, de manera complementaria, el artículo 18 me dice lo siguiente: los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos conforme a la ley del acto, la notificación del quejoso del acto o resolución que reclame, o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo en el caso de la fracción primera del artículo anterior, en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Pero me está hablando de normas autoaplicativas, es decir, aquellas que por su sola entrada en vigor me causan un perjuicio. Y cuando les he explicado estos temas, el más claro ejemplo para ello es el del programa Hoy No Circula. Si recuerdan, cuando se hizo la modificación al programa Hoy No Circula hace aproximadamente 3 años, muchos de nosotros teníamos un determinado holograma
que nos permitía circular ciertos días. Sin embargo, cuando se modifica, inmediatamente al día siguiente de su entrada en vigor, muchos de nuestros vehículos dejaron de circular. Entonces, ahí sí estamos hablando de una norma de carácter aplicativo. Con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio. Yo les pregunto, ¿esta reforma en materia de datos biométricos me causa un perjuicio de forma inmediata? Sí. ¿Cuál? Pues que mis datos los pueden tener cualquier persona, o sea, violan mi privacidad. ¿Pero es de manera inmediata? ¿Ya tienen sus datos biométricos? ¿Ya se los requirió la compañía telefónica? No. Entonces no es una norma de carácter aplicativo. Aplicativa, sería aplicativa. Requiere de un primer acto de aplicación. A ver, Verdín, ¿usted qué opina? Gracias, pues concuerdo con ello. Una norma autoaplicativa, pues con la sola entrada en vigor ya me causa una afectación a mi esfera jurídica. Entonces, en este caso en particular, pues hay que esperar el primer acto de aplicación, pero realmente para el primer acto de aplicación debemos de contar con las plataformas, con las TIC, ¿no? Las tecnologías necesarias para de esa manera empezar a recabar pues la información que requieren como tal. Ahora bien, en ese supuesto, bueno, pues se comenta en la esfera política que ya el gobierno mexicano de alguna manera ha desembolsado millones de pesos para este fin, para que de esa manera pues empiece a condicionar, a generar las plataformas necesarias para este tipo de hacerse de datos biométricos. Aunque, pues bueno, yo me pongo a reflexionar y salvo lo que usted me comente, ¿verdad? ¿Qué tendría el gobierno, algún convenio con las compañías celulares para soltar una cantidad importante y de esa manera, tiene un negocio de por medio para empezar a recabar datos, pero hasta qué punto iban a soltar una cantidad tan importante si no tienen la certeza de que va a prosperar? O posiblemente sí. Pues así como están las cosas, porque ya veo el gobierno que es una cuestión impositiva, como siempre lo ha sido, pero ahorita ya de una manera más bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero más contundente con estas reformas a lo que nos compete la clase. Sí, aunque estamos hablando de meras suposiciones, ¿no? Y el derecho no es de suposiciones. Si nos vamos a la cuestión legal, yo no le puedo hablar al juez de distrito o de amparo de meras suposiciones. Es que los medios o por debajo del agua se dice esto. Entonces, desde mi punto de vista, considero acertada la determinación por parte del juez de distrito que inadmitió. Si bien es cierto, hay una causa o no se desprende que sea una causa notoria en virtud de que se trata de actos futuros y que pudiéramos tramitar toda la secuela del juicio de amparo. Finalmente, en la audiencia constitucional, al haber una causa notoria de improcedencia porque la autoridad responsable va a negar la existencia del acto reclamado, y precisamente de acuerdo a las reglas de improcedencia que regula el 61, la inexistencia del acto reclamado es una causal ¿de qué? De improcedencia. De improcedencia. Y por ende de sobreseimiento del asunto. Entonces, ¿qué sentido tiene tramitar todo el procedimiento si finalmente vas a decir es improcedente tu acción? Entonces, desde un punto de vista de la economía procesal, pues creo que es más pertinente inadmitirlas desde un inicio y no tramitar procedimientos que van a generar, en este caso, un gasto innecesario a la administración de justicia. Ahora, sin embargo, los abogados ya cobraron, ¿no? Ya cobraron, pero nosotros sabemos, como conocedores del derecho, que tenemos
un momento oportuno para promover la acción del amparo. A ver, voy a leer el artículo 61 para robustecer lo que estamos mencionando. Dice, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente. Vamos a buscar la fracción. Resolución. ¿Será la octava, profesor? ¿Qué nos dice, Berlín? A ver. Bueno, digo, es la décima. Dice, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. No, esa es la litis. Es litispendencia. Ajá. Esa es la fracción 14. Fíjense bien, dice. Es la... Ajá. 14, dice. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentido una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Es decir, aunque nosotros no promovamos el amparo dentro de los 30 días a que hace referencia el artículo 17, fracción primero, no se entiende que sea un acto consentido, porque estamos hablando de una norma de carácter hetero aplicativo. Es decir, si a nosotros nos piden nuestros datos biométricos y nos cancelan nuestra línea telefónica, a partir de ahí tenemos 15 días, ¿verdad? La regla genérica para promover el amparo. Pero si fenecen esos 15 días y no promovimos el amparo, entonces sí podemos hablar de un acto consentido. ¿Sí? Porque estamos hablando de una norma de carácter hetero aplicativo, no una norma de carácter autoaplicativo. Ya les puse un ejemplo de una norma de carácter autoaplicativo. Programa no circula. Acuérdense, cuando entró en vigor estas modificaciones, muchos de nosotros, incluso yo, dejé de circular determinados días por la sola entrada en vigor. Eso es una norma de carácter autoaplicativo. Con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio. Por eso yo les vuelvo a preguntar, ¿la sola entrada en vigor de esta norma me causó un perjuicio? No. Requiere de un primer acto de aplicación. Entonces estamos hablando de una norma de carácter hetero aplicativo. Ahora, ¿qué me dice el tercer párrafo del dispositivo legal en análisis? Dice, cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnarlo, desde luego, para impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. Es decir, la Corte ha establecido a través de jurisprudencia que, como propiamente estamos ante una controversia constitucional en sentido estricto, porque se va a analizar la contradicción de una norma general frente a la Constitución Federal, con lo que es la Constitución, pues es propiamente lo que nosotros vimos como el control difuso concentrado, que es una actividad propia y exclusiva ¿de quién? Del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Es decir, solo el Poder Judicial de la Federación puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y no obstante que las leyes secundarias prevean recursos ordinarios, es una facultad exclusiva de la Federación
declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿A través de qué? Pues precisamente de los mecanismos de control constitucional. ¿Cuáles son esos mecanismos? Ya lo vimos: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y por supuesto el juicio de amparo, ¿sí? Entonces solo los tribunales de la Federación pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. En ese sentido, entonces, por eso es que no estamos obligados a agotar los recursos ordinarios, son optativos, ¿sí? Ahora dice: en el primer caso solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa. Si no existieren medios de defensa ordinarias en contra de dicha resolución o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún y cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede el amparo directo, deberá estarse lo dispuesto en el capítulo respectivo de ese procedimiento. Bueno, este precepto entonces nos ayuda un poquito a distinguir entre lo que es una norma autoaplicativa y lo que es una norma heteroaplicativa. Vuelvo a insistir: una norma autoaplicativa con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio, ya les puse un ejemplo. Y en una norma de carácter heteroaplicativo requiero de un primer acto de aplicación. A veces las normas pueden tener ambas naturalezas, pueden ser autoaplicativas, pero también pueden ser heteroaplicativas. Por eso este dispositivo me habla de dos momentos. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo promover el amparo? Dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor, ¿sí? Pero si no lo hice dentro de esos 30 días, lo puedo hacer cuando se dé el primer acto de aplicación. Bueno, molestia, cuando primero me estén aplicando que ya me estén cancelando su línea mis telefónica, servicios celular. Ahora entonces, si ustedes fueran la autoridad responsable, pues obviamente lo que van a contestar en el informe justificado es que no existe el acto reclamado. No le he solicitado sus datos biométricos. Es más, no cuento con la tecnología o los instrumentos para hacer efectiva la norma que se tilda de inconstitucional. Para ello me otorgó el constituyente un plazo de 2 años precisamente para llegarme de los instrumentos. Estamos hablando entonces de un acto futuro, ¿no? Tal vez no de realización incierta, porque sí hay un plazo determinado para que cumpla, pero finalmente es un acto futuro, ¿sí? Como tal, entonces no existe el acto reclamado. Cuando yo le cancele su línea telefónica o cuando yo le requiera, ¿verdad?, de sus datos biométricos, entonces podemos tener la certeza de que existe el acto reclamado. De otra manera, pues hasta ahora no existe el acto reclamado, y los criterios de la Corte en ese sentido pues son precisamente que si no existe el acto reclamado, hay una causa notoria de improcedencia y por ende de sobreseimiento del amparo. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, me surgió una duda sin pretender demorar su clase. No, dígame. Gracias. Bueno, ya nos dio la fundamentación en relación al artículo que acabamos de comentar, lo que es una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Heteroaplicativa, que desde el primer momento de su aplicación... A la inversa, perdón. Una afectación. A la inversa. Autoaplicativa
es con su sola entrada en vigor. Sí, autoaplicativa y heteroaplicativa con el primer acto de aplicación. Esto viene a que, en relación al asunto, bueno, no es que me obsesione ese asunto, pero algo dentro de mí me dice que podemos hacer precedente en la cuestión de lo del ISSSTE. Lógicamente, ya cuando no promovieron en ese momento con la modificación de la forma de cotizar para obtener vivienda, fue un acto ya consentido porque no promovieron nada y hay una ley, digamos, una ley específica que ya los obliga a que coticen de otra medida de valor y no en salario mínimo. Yo mi pregunta es, en relación a las normas autoaplicativas, heteroaplicativas, esto ya fue un acto consentido en el ejemplo que le estoy diciendo, hay una ley específica en cuanto a cómo cotizar, pero si en un futuro, esa es mi duda, en un futuro, en unos años, haga de cuenta que yo soy perito de ahí de la fiscalía y me tenga que jubilar y me obligan a que yo siga pagando como se ha venido haciendo, como me han hecho las retenciones, en ese momento si yo ya no lo puedo solventar o demás, y con ese cambio de forma de cotizar, ¿puedo generar hasta ese momento un amparo? Bueno, tendríamos que analizar el caso en particular. Bueno, vamos a poner un ejemplo, igual relacionado con Fobiste. Si recuerda, hace aproximadamente 3 años se emitió una circular, una norma de carácter autoaplicativo, porque con su sola entrada en vigor causó perjuicio, en este caso a los trabajadores de forma inmediata, se les aplicó un descuento. Sí, pero después se les reembolsó. Un incremento. Esa es una norma de carácter autoaplicativo. Con su sola entrada en vigor causa un perjuicio. Sin embargo, bueno, se promovieron los amparos, les devolvieron y se quedó sin materia el amparo, porque ya no existía el acto reclamado. Acuerdan la improcedencia y el sobreseimiento del asunto, ¿sí? Pero, como usted lo sabe, poco a poco han ido convenciendo a los han ido jalando así solitos, los convencen y los hacen firmar una como reestructuración, ¿sí? Si en determinado momento me quisieran obligar a firmar, ahí puedo promover nuevamente el amparo, porque se está dando el primer acto de aplicación, ¿sí? Pero en el caso que usted me plantea, la norma con su sola entrada en vigor ya me causó un perjuicio de manera directa. Sí, me queda claro. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que analizar si se da un acto posterior en el cual pudiéramos hablar que viene esa heteroaplicación como para poder promover el juicio de amparo, pero en ese caso en particular sí lo veo un poquito más complicado. Tendríamos que analizar si la autoridad responsable emite un acto en el cual yo pudiera derivar que se está dando el primer acto de aplicación. Tal vez pudiera ser cuando me vaya a jubilar, como usted dice, y me descuente, ¿no? Exacto. Ahí. Exacto. Ajá. Pero si es un poquito, tendríamos que analizar el caso de forma detenida. En el momento oportuno, ok, me quedó claro, porque estaban haciendo cuentas, ¿no? Varios compañeritos de allá, que dicen, bueno, si nos jubilamos, Berlín, pues todavía como estoy obligado a seguir pagando ese crédito en 10, 15 años, y no, pues ya no voy a tener los mismos ingresos, ni mucho menos. Entonces sería hasta ese momento entrar en un estudio para ver de qué manera pues hay cabida a lo que es el amparo, ¿verdad? Sí, posiblemente tendrán que emitir una resolución y ese va a ser su acto reclamante, su primer acto de aplicación. Me queda más claro. Gracias, doctor. De nada. Cintia, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo. A ver, Nelly, sí. Bueno, ya nada más
los únicos órganos que pueden emitir jurisprudencia serían la Suprema Corte de Justicia, actuando en pleno o en salas, ¿sí? los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y ahora los tribunales colegiados de apelación. No, los tribunales colegiados de apelación no pueden emitir jurisprudencia. No, es que como que entendí. No, colegiados de circuito. Acuérdese que los tribunales colegiados de apelación son lo que antes eran los tribunales unitarios de circuito y ellos jamás han podido emitir jurisprudencia, y aún y con la reforma no son órganos que puedan emitir jurisprudencia. Entonces solamente corte a través de su pleno, salas, plenos regionales, ¿sí? Y tribunales colegiados de circuito. O sea, ya en vez de plenos de circuito van a ser plenos regionales, ¿no? Así es, sí. Bueno. Entonces los de apelación nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer, sí. Y ya nada más, entonces ya descartamos la forma de emitir jurisprudencia, descartamos la reiteración de criterios. Quedan nada más la de precedentes, contradicción de criterios, ya no va a ser contradicción de tesis porque esa ya no va a haber tesis, o sea, es contradicción de criterios, y también la que se quita es la de sustitución, ¿verdad? Así es, sí. Entonces ya nada más nos queda esa precedentes y contradicción de criterios. Y acuérdese, reiteración de criterios, pero solamente lo van a poder emitir ya los tribunales colegiados de circuito. Nada más que me desvío un poquito, ya no llegué a esa parte porque me metí en esta cuestión de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, pero es lo que íbamos a analizar. ¿Sí? Entonces sí. También reiteración de criterios. Sí, pero solamente lo emiten ya los colegiados de circuito. La Corte ya no puede emitir jurisprudencia por reiteración de criterios. Bueno, gracias. No, de nada. Ok, bueno, vamos a continuar entonces analizando. Decíamos entonces que nos desviamos por la cuestión de que empezamos a hablar de las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces nos faltaría mencionar que las controversias constitucionales, por su parte, son una especie de juicio, el cual se encuentra previsto en el artículo 105, fracción primera de nuestra norma fundamental, y del cual solamente puede conocer, como ya lo sabemos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo los casos relativos a la materia electoral, pues esos le competen precisamente al órgano especializado, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en este sentido estos juicios pueden ser iniciados por la Federación por conducto del propio Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión a través de cualquiera de sus cámaras, o en su caso por la Comisión Permanente, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México o los organismos constitucionales autónomos, así como los órganos garantes en materia de derechos humanos, es decir, las comisiones de derechos humanos, tanto federal como las estatales, y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuando consideren que un acto de autoridad pública o una norma general que emana o proviene de otra haya vulnerado o invadido su esfera de competencia. Y este juicio tiene por finalidad invalidar esas normas por considerarse que
contravienen algún dispositivo constitucional. Es decir, estamos hablando de conflictos entre los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, la federación contra un estado. Supongamos que la Ciudad de México decide a través de su legislatura expedir una ley contra la delincuencia organizada para la Ciudad de México. Sabemos de antemano que esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Sin embargo, el Congreso de la Ciudad decide que tiene atribuciones en esa materia y expide su ley contra la delincuencia organizada. En este caso, entonces, el Congreso pudiera promover una controversia constitucional a efecto de que el Pleno de la Corte resuelva si se está invadiendo o no su esfera de competencia. Y propiamente hablamos de un juicio porque hay una demanda, hay una contestación, hay una etapa probatoria, hay una fase de alegatos y se tiene que emitir una resolución que resuelva el fondo del asunto. Entonces propiamente hablamos de un juicio, a diferencia de una acción de inconstitucionalidad que no tiene todas estas fases procedimentales. Por eso cuando hablamos de ella hicimos referencia a un procedimiento y aquí propiamente hablamos de un juicio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ahora, en conclusión, vamos a establecer entonces que a partir de la reforma al artículo 94 constitucional, así como la ley de amparo, pues ya aprobada recientemente por el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras, las formas de emitirse la jurisprudencia van a ser las siguientes. Primero, jurisprudencia por precedentes obligatorios, ¿sí? Estas son las decisiones contenidas en las sentencias que dicten tanto el Pleno como las salas de nuestro máximo tribunal y que serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales